Muy buenas tardes, hermanos de la Iglesia Jico. Volvemos a tener una sesión juntos más de escuchar la palabra de Dios. Y estamos estudiando el libro del Antiguo Testamento, explorando el Antiguo Testamento de libro a libro. Así que en esta tarde, noche, vamos a estudiar el libro de Crónicas, hermanos. Y quisiera que oráramos al Señor para que Él nos ayude y que Él aplique su palabra en nuestro corazón. Vamos a orar, hermanos. Señor, queremos darte gracias por la oportunidad de abrir tu palabra juntos. A pesar de que estamos lejos, en distancia, estamos cerca de corazón unos a otros y también apegados a ti. Y como iglesia estamos unidos a la cabeza que es tu Hijo Jesucristo. Bendice, Señor, este tiempo de predicación que pueda ser de bendición para nuestras vidas. Tu Espíritu Santo llene de poder y dirija esta enseñanza para que pueda ayudarnos a todos como tus hijos a ser mejores para ti. Oramos en Cristo Jesús. Amén. El libro de los reyes y de las crónicas, hermanos, se titulan La monarquía fallida de Israel, y es porque se describe la monarquía, pero lamentablemente se describe cómo va deteriorándose hasta el punto que terminan en cautividad los reyes de Israel. Y este libro de los reyes y de crónicas describe la historia de la monarquía, y decíamos que se divide en dos partes, el reino, en el reino del norte y el reino del sur. Y el reino del norte, hermanos, si ustedes recuerdan al leer su palabra o también al haber escuchado el mensaje anterior, recordarán que no tuvieron ningún buen rey. Todos fueron malos reyes en el reino del norte, y el peor de todos fue Acab. El rey Acab, cada vez que usted vea al rey Acab es el peor de los casos en cuanto a reinar un país. Y en el reino del sur, hermanos, hubieron 8 reyes buenos que hicieron lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios, dice la palabra de Dios. Y estos son un gran ejemplo para nosotros, porque en tiempos perversos, en tiempos de idolatría, en tiempos oscuros espiritualmente hablando, ellos nos enseñan que es posible levantarse y tener un buen testimonio. Y hermanos, la monarquía de los reyes de Israel se describe en estos libros de Reyes y de Crónicas. Digamos que se narran básicamente los mismos eventos en estos dos libros. Sin embargo, hermanos, hay una diferencia y quisiera explicarla antes de comenzar nuestro tema, porque hay una clara diferencia entre el libro de Reyes y de Crónicas. No es meramente contenido repetitivo, tienen diferentes énfasis. Por ejemplo, el libro de los Reyes fue escrito antes de la cautividad, mientras que el libro de Crónicas fue escrito después de la cautividad, como una manera reflexiva, dándose cuenta qué es lo que pasó y por qué ellos fueron castigados por su pecado. También el libro de Reyes, hermanos, es una amplia historia del reino del norte. Sí, incluye el del sur, pero el del norte se da con mucho detalle. Pero si ustedes ponen atención, en el libro de Crónicas, ustedes van a ver que se ignora la historia del reino del norte. Más bien se enfatiza el reino del sur y los reyes buenos. Hermanos, también en el libro de Reyes se enfatiza en un cuidado de detalles, de lugares y de fechas. Pero en el libro de Crónicas se enfoca más bien el reino del sur y desde una perspectiva sacerdotal. Posiblemente el sacerdote Esdras es quien escribió este libro, pero vemos que se escribe desde una perspectiva espiritual. Y hermanos, Crónicas se enfoca más en lo espiritual, no tanto en la historia, sino se manejan varias cosas relacionadas con el legado espiritual que se nos deja. Y hay 9 capítulos iniciales de genealogías al inicio del libro de Crónicas. Tal vez ustedes y yo, al leer este libro, nos agobiamos con tantos nombres. Sin embargo, los primeros 9 capítulos tienen genealogías, porque era importante para el legado que habrían de dejar los judíos. Ahora, hermanos, el libro de Reyes y de Crónicas siempre manejan una fórmula repetitiva de 4 partes que había mencionado la vez pasada. Cada vez que ustedes leen sobre un rey específico, ustedes verán 4 partes acerca de este rey. Primero hay enunciados introductorios donde se menciona el nombre del rey, su edad, el año en el que vivió y la duración de su reino, así como sus parientes. En segundo lugar, se manejan una evaluación espiritual donde se da la frase famosa sobre cada rey. Se dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová o hizo lo malo ante los ojos de Jehová.
Inmediatamente después de eso sigue la narración de las crónicas y eventos del rey, ya sean logros o guerras, proyectos, crisis y debilidades. Y al final se menciona su manera de morir, se menciona su funeral y su sucesor. Pero hermanos, yo les decía que en el libro de Crónicas se enfatizan los reyes de Judá. Y especialmente habíamos dicho, hermanos, que hubieron 8 reyes buenos que hicieron lo recto ante los ojos de Jehová. Y de eso vamos a hablar en esta tarde, hermanos. Estos 8 reyes buenos de Judá fueron Asa, Josafat, Amasías, Joás, Jotam, Usías, Ezequías y Josías. Y hermanos, todos ellos hicieron la diferencia en un tiempo de enfriamiento espiritual. Ellos nos enseñan que podemos tener un corazón sensible, un corazón tierno y obediente, aún en malos tiempos. Nosotros vivimos en malos tiempos, en tiempos oscuros, en tiempos de blasfemia, en tiempos de humanismo y de materialismo. Y hermanos, es posible que usted y yo podamos esforzarnos y vivir como estos 8 reyes, bien delante de Dios y hacer lo recto ante los ojos de Dios. No tenemos que ir tras la corriente de este mundo, podemos ser distintos en nuestra manera de vivir. Y vamos a ver, hermanos, en esta tarde, cuáles son algunas de estas lecciones de estos 8 paladines, estos 8 campeones de la fe en el libro de Crónicas. Así que vamos a ver la diferencia que ellos marcaron, hermanos, y vamos a ver rápidamente estos 8 reyes. En primer lugar, vamos a ver al rey Asa. El primer rey que vamos a ver es el rey Asa, y él fue tataranieto del rey David. Y es interesante porque ustedes van a su Biblia, en 2 de Crónicas 14 se resume la vida de Asa. En 2 de Crónicas 14 dice así la palabra de Dios: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Qué bonita manera de describir la vida de Asa. ¿No le gustaría a usted que eso se diga de usted al final de su vida? Que usted hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. Y eso hizo Asa, hermanos. Es interesante que Asa trajo un avivamiento espiritual a su propio reino. Y vamos a ver 2 lecciones preciosas de la vida de Asa y de su reinado. En primer lugar, que él estuvo dispuesto a quitar cosas malas de su vida y de su familia, hermanos. Y eso es importante. Vean lo que dice el versículo 3. Dice la Biblia acerca de Asa: porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Hermanos, algo que describe la vida de este rey es que Asa estuvo dispuesto a quitar las cosas malas de su vida y de su reinado y hasta de su familia. Hermanos, él tuvo incluso el valor de quitar de su propia, a su propia madre, quitarle el título de reina debido a la idolatría que había en el corazón de ella. Imagínense, hermanos, en el capítulo 15, versículo 16 nos habla de esto. Dice la Biblia: y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Y hermanos, la Biblia nos enseña que Asa tuvo la valentía de hacer lo correcto y de quitar las cosas malas de en medio. Ahora, una pregunta, hermanos: ¿de dónde sacó Asa este ánimo, esta valentía para quitar las cosas malas de en medio? Bueno, en el capítulo 15, en el versículo 8, nos dice que fue debido a escuchar la palabra de Dios. Capítulo 15, 8 dice: cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. Y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Hermanos, lo que estamos viendo en la vida de Asa es que él estuvo dispuesto a quitar las cosas malas de en medio. Yo quiero preguntarle si usted estaría dispuesto a quitar algunas cosas que están en medio de su vida, que usted sabe que no están bien para Dios. Porque una persona valiente, una persona que hace lo que a Dios le agrada,
Es una persona que quita las cosas de en medio. ¿Y de dónde sacar ese valor, hermanos? ¿De dónde sacar ese ánimo? De escuchar la palabra de Dios. Por eso es que un creyente debe de tener constante acceso, constante exposición a la palabra de Dios, para que a través de la palabra de Dios podamos hacer a un lado, quitar las cosas que nos estorban. Pero también Asa, entonces estamos viendo que tuvo el ánimo para quitar lo malo, y eso habla de la valentía que él tuvo. Si podemos resumir entonces a Asa en una palabra, yo le llamaría Asa el valeroso. Asa estuvo dispuesto a quitar las cosas malas, pero también Asa estuvo dispuesto a enfrentar en oración las batallas. Cuando Asa tuvo guerras, Dios era su apoyo y su esperanza. Capítulo 14, versículo 11 nos dice: y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y hermanos, es interesante notar aquí en la vida de Asa que él fue un hombre que sabía orar, que sabía poner en las manos de Dios los problemas que él tenía. Y hermanos, el valor de una persona viene cuando oramos nuestros temores. El valor o la valentía no es algo intrínseco en nosotros, no es algo que se da natural en muchos de nosotros. El valor proviene de orar, de agarrarnos de Dios, de poner en las manos de Dios nuestra vida y nuestras luchas. Y también Asa, cuando tuvo momentos de enfermedad. Si usted leyera en otro momento Isaías, en el libro de Isaías se cuenta la historia también de muchos reyes. Pero hermanos, al enfermarse en este caso Asa, él no buscó ayuda de mucha gente. Él empezó a buscar la ayuda del Señor y buscó a los médicos. Y hermanos, si yo veo algo en la vida de Asa, es que él fue un hombre valeroso. Y se necesita valentía para vivir nuestra fe en estos tiempos, hermanos. Así que este fue un buen rey, el rey Asa. El segundo rey bueno fue Josafat. El rey Josafat está en el capítulo 17, hermanos. Vayan por favor para allá. Y yo le titularía al rey Josafat el animoso, el que tiene ánimo constante. Segundo de Crónicas 17, versículos 1 y 2 dice la Biblia: reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y hermanos, noten lo que dice la Biblia: y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Hermanos, yo veo aquí a Josafat un hombre de ánimo, y Josafat fue hijo del rey Asa. Así que Asa enseñó bien a su hijo y Josafat tomó la estafeta de la fe y siguió viviendo bien, hermanos. Por eso dice el versículo 3 que él anduvo en los primeros caminos de David su padre. Y Josafat destaca, hermanos, por 3 lecciones: que él procuró una vida de obediencia a Dios. Dice los versículos que leímos en el versículo 4 que él buscó a Dios, al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos. Y hermanos, cuán importante es escoger una vida de obediencia a nuestro Dios. Y también yo veo como no solamente él escogió una vida de obediencia, sino que él quiso impactar a otros y él enseñó la palabra de Dios a los ciudadanos. Vean en el mismo capítulo, versículo 9, después de que Josafat eligió los caminos de Dios, en el versículo 9 dice: y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y reconocieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Yo veo aquí que Josafat tenía la palabra de Dios en su corazón, la obediencia en su corazón, y él lo que quiso fue compartirlo a los ciudadanos. Y hermanos, eso me habla de que cuando tú amas a Dios y quieres obedecerle, debemos también de ser influencia a otras personas. Aprovecha el tiempo de cuarentena para leer, para enseñar las escrituras en tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Hermanos, este fue un buen hombre. Sin embargo, hay una lección negativa, digamos, de la vida de Josafat. Cometió Josafat un error, hermanos. Lamentablemente contrajo parentesco con Acab, el peor rey de la historia de Israel. Vayan al capítulo 18 y fíjense qué triste este error. Dice la Biblia en el capítulo 18, versículo 1. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab.
Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió para que fuese con él contra Ramot de Galaad. Hermanos, Josafat se dejó convencer por Acab, por una rica comida. Y hermanos, yo quiero decirle que a través de la vida de Josafat podemos darnos cuenta que aún gente que se propone obedecer a Dios y que enseña la palabra de Dios puede resbalar si no está velando cuidadosamente, y puede caer en un error como lo cayó Josafat en contraer parentesco con alguien que no es la voluntad de Dios, o hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Cuán triste ver es que un creyente que ama a Dios y que busca una vida de obediencia y aprender la palabra de Dios cae en las redes de alguien malo por descuidarse. Cuídate no dejarte caer por alguien que hace lo malo. Cuídate de esas comidas condicionales que te persuaden a hacer lo malo. Y hermanos, Josafat se vio tal vez halagado por ese gran banquete que Acab preparó para él, pero era para seducirlo. Y hermanos, cuídense de las amistades que nos seducen con una comida o con un favor, con un regalo, porque estas cosas nos van a hacer caer en tomar malas decisiones. Ahí en el capítulo 19, versículo 2, es muy triste lo que dice la Biblia acerca de Josafat aquí. Dice la Biblia: y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda? ¿Y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Hermanos, ¿quiénes son tus amigos? ¿O con quién salen tus hijos? ¿Con quiénes tú, joven soltero, con quién vas a emparentar? Porque puedes amar a Dios, pero si tú emparentas con Acab o con su familia, tú vas a terminar mal. Tú tienes hijos, debes de enseñarles desde pequeños con quién ellos pueden tener amistades y con quién no. Con quién emparentar, con quién buscar una relación en el futuro y con quién no. Porque Josafat, aunque amaba a Dios, hermanos, es triste ver que él no cuidó el tener una vida libre de yugo desigual, de manera que se juntó con los incrédulos, y no solamente le afectó a él, le afectó a sus hijos y le afectó a sus nietos, hermanos. Entonces lo que nosotros hacemos no nada más nos afecta a nosotros, afecta a nuestros hijos y a nuestros nietos y a la fe de todos ellos. Así que, hermanos, yo veo en Josafat que él tenía ánimo. Sin embargo, él cometió el error de contraer parentesco con alguien fuera de la voluntad de Dios. Vayamos a un tercer rey, hermanos. El tercer buen rey es Joás. El rey Joás, hermanos, es el rey más joven de toda la historia de la monarquía de Israel, incluyendo Judá. En 2 de Crónicas 24, si ustedes se saltan unos capítulos adelante, en el capítulo 24 nos habla de este rey, el más joven, el que empezó su reinado más joven, hermanos. Vean lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 24 acerca de Joás. Dice la Biblia: de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia de Berseba, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joaida el sacerdote. Joás fue el rey que comenzó más joven a reinar, tenía tan solo 7 años, hermanos. Y su vida describe brevemente en las escrituras una vida leal, una vida fiel a Dios, y hay algunas lecciones que aprender de este buen rey. Yo al menos veo que se puede ser joven como Joás y amar a Dios y tomar buenas decisiones. Muchas veces empatamos a alguien joven con tomar malas decisiones, con ser inmaduro, y quizás esa sea la regla en muchas ocasiones. Pero Joás con tan solo 7 años comenzó bien su reinado, hermanos. Y eso me hace ver que aún adolescentes, al tomar decisiones, sí es peligroso, pero aún adolescentes, jovencitos o niños pueden tomar buenas decisiones, incluso decisiones más maduras que aquellos que tienen más años. La edad no es una garantía de madurez. Y también la juventud no es garantía de tomar malas decisiones. Y hermanos, yo creo que podemos ser jóvenes, especialmente los adolescentes, puede ser muy jovencito y tomar buenas decisiones como Joás. Pero hermanos, hay algo aquí también interesante. Los jóvenes necesitan a un mentor o a un guía que les ayude a tomar buenas decisiones. Joás era pequeño, pero él tomó buenas decisiones no por ser sabio por sí mismo, no porque era especial o era un genio, simplemente él se dejó guiar por un hombre de Dios. Y eso es un buen secreto, hermanos, que vemos que Joás anduvo en buenos caminos mientras se dejó guiar por un hombre de Dios. En este caso, el nombre de ese varón era Joaida.
En el versículo 2 dice que hizo lo recto Joás todos los días de Joaida el sacerdote. Así que Joaida, el sacerdote patriota, hermanos, experimentado en las cosas de Dios, conocedor de la palabra de Dios, ayuda a Joás. Joás se deja ayudar y mientras Joaida vivió, Joás tomó buenas decisiones. Así que joven, confía en un buen hombre de Dios, confía en una buena señorita que ama a Dios, una mujer madura en Dios. Pídele consejo constantemente para que tomes buenas decisiones. Recuerdo hace muchos años en el colegio bíblico, como un joven tomó buenas decisiones en el colegio, en escoger buena esposa, en casarse. Y un amigo mío le preguntó, ¿cómo le hiciste para tomar esas decisiones y que Dios te bendijera a cada paso? Y él respondió, mis decisiones las fui tomando basándome en el consejo que le pedí a otros. Y hermanos, yo creo que si un joven siempre pide consejo a gente espiritual y sigue ese consejo, va a ser como Joás, joven, pero con buenas decisiones, una vida sabia. Y vemos aquí al rey más joven, pero muy sabio. Y hermanos, es importante que nosotros ayudemos a los más jóvenes, pero los más jóvenes que busquen consejo en alguien más. Y debemos también ser humildes, hermanos, para reconocer lo que anda mal en nosotros. En este caso, Joás tuvo la humildad de reconocer lo que había mal en el país y restaurarlo. En nuestro texto dice que Joás reconoce que la casa de Dios estaba en ruinas y la restaura, hermanos. Y esto nos habla acerca de que debemos de ser nosotros humildes, lo suficientemente humildes para que Dios nos haga ver nuestros errores o que otras personas nos hagan ver nuestros errores. Muchas veces no nos dejamos corregir ni por la persona más espiritual o más admirable. Es más, la persona tal vez que más nos corrige puede ser nuestro cónyuge o nuestros padres. Y hermanos, si no somos humildes, no vamos a ser capaces de ver qué cosas andan en ruinas en nuestra vida y ser capaces de restaurarlas. Hermanos, ¿qué cosas en tu vida están en ruinas? Debemos reconocerlas y recuperar esas acciones espirituales en nuestra vida. Así que Joás, aunque era un joven rey, tomó buenas decisiones y este es un buen ejemplo para los jóvenes. Hermanos, el siguiente rey bueno era un rey llamado Amasías, capítulo 25. El rey Amasías, yo le llamé el rey descorazonado, hermanos. Porque Amasías tuvo un buen reino e hizo lo recto ante los ojos de Dios. Sin embargo, se dice que no había corazón en él. Noten lo que dice el versículo 1, hermanos, del capítulo 25. Dice, de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Hermanos, es muy interesante este ejemplo porque fue un buen rey, hermanos. Tuvo buenas acciones, tuvo un buen reinado ante los ojos de Dios. Pero el rey Amasías nos enseña que es posible hacer lo correcto sin corazón. Es muy interesante porque él actuó bien, pero su corazón no estaba allí, hermanos. Y eso nos da una gran enseñanza. Que es posible que tú estés en buenos caminos, que tú estés haciendo lo correcto, pero que tu corazón no esté por completo dado a Dios. Es posible que tú sigas yendo a la iglesia o sigas leyendo la Biblia, pero que tu corazón no esté allí. Que estés haciendo todas las cosas de manera automática o porque te lo enseñaron tus padres. Pero hermanos, no es suficiente que nosotros solamente hagamos lo correcto, sino que nuestro corazón debe de estar allí. Dios tiene tu corazón verdaderamente. Pones tu corazón en todo lo que haces para Dios. Al adorarlo, qué bueno si lo adoras, pero lo haces con tu corazón. Al leer tu Biblia, qué bueno que la lees, pero la lees con todo tu corazón. O al orar o al ofrendar. Hacer lo correcto es bueno, pero es importante hacerlo de corazón, hermanos. Y eso es lo que le faltó a Amasías. Además, otra lección que podemos ver en Amasías es que él aprendió que el poder es de Dios realmente. Vean lo que dice el versículo 7 al versículo 9, donde un profeta le hace aprender al rey Amasías que necesitaba confiar en el poder de Dios. Vean lo que dice la palabra de Dios. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo al ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos. Porque en Dios está el poder, o para ayudar, o para derribar.
Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Esta es una gran lección, hermanos. Esta lección es que la fuente de nuestro poder, la fuente de nuestra bendición, la fuente por la cual podemos vencer en las luchas, viene de Dios, no de los recursos, hermanos. No importaría si tú tuvieras pérdidas. Amasías tuvo pérdidas económicas, pero Dios estuvo con él. Y hermanos, eso es importante en la vida cristiana porque todas las personas debemos darnos cuenta de dónde viene realmente nuestro éxito, nuestras bendiciones. Los estudiantes, por ejemplo, están en la escuela estudiando, tienen éxito, pero deben reconocer un estudiante cristiano que no tiene victoria solo por su intelecto o por su esfuerzo, porque es muy capacitado, sino porque el poder de Dios está con nosotros. Igualmente, una persona que tiene éxito en su trabajo no puede colgarse la medalla en el pecho y decir: es que por mis talentos o por mi esfuerzo, sino hay que reconocer que es el poder de Dios que nos da la habilidad para tener ese éxito. Hermanos, ten cuidado de no perder el poder de Dios en tu vida. Es preferible perder otras cosas, menos el poder de Dios. Y Amasías se dio cuenta que no podía perder el poder de Dios en su vida, incluso perdiendo algunas cosas económicas. Eso nos enseña a Amasías a que él hacía lo correcto, pero fue descorazonado. Y sin embargo, él aprendió a confiar en el poder de Dios. Veamos el siguiente rey, el quinto rey, hermanos, es el rey Uzías. En el capítulo 26, en nuestro libro de Crónicas, que a propósito le he llamado el libro y no los libros, porque aunque yo sé que en nuestra Biblia está primero y segundo libro de Crónicas, en la Biblia hebrea se constituye un solo libro, hermanos. Entonces, por esa razón es que yo le llamo el libro de Crónicas, porque en la Biblia hebrea es un solo tomo, solamente que por cuestiones de espacio en nuestra Biblia se partió en 2 tomos, pero es exactamente la misma información que todo el libro de Crónicas de la Biblia hebrea. Ahora, en el capítulo 26 de segundo de Crónicas, hermanos, vean el versículo 1 y el versículo 4, se habla del rey Uzías. Yo le llamé a este rey el persistente. Noten cómo dice la Biblia. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Sáltense al versículo 4, dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Uzías tenía una cualidad que necesitamos todos para ser buenos discípulos de Cristo. Y esa cualidad es que Uzías fue persistente en lo que hacía, hermanos. Vean lo que dice la palabra de Dios en el versículo 5. Dice: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Hermanos, este versículo es un pedazo de verdad bien precioso, porque nos enseña que Uzías aprendió a ser persistente. De hecho, si ustedes estudian la Biblia, en la historia de Uzías, van a notar que fue uno de los reyes con un reinado de los más prolongados. Este rey reinó por 52 años sobre el mismo país, haciendo lo mismo año tras año por más de 5 décadas. Es el segundo reinado más largo de toda la monarquía, hermanos. Y, hermanos, no se puede ser fiel, no se puede ser constante por 52 años sin haber aprendido a persistir y no dejarse vencer. Hermanos, yo veo en él una gran lección, que Uzías persistió en su vida y por eso tuvo un largo reinado, pero Uzías usó su persistencia para buscar a Dios. Qué bonito es esto, hermanos. Cuán importante es no dejarte vencer en tu vida espiritual. No cualquier creyente es fiel en las décadas. Hermanos, van a venir pruebas, van a venir heridas, desilusiones, van a venir ataques, tentaciones, caídas, dudas, pero el persistente va a levantarse otra vez y seguir buscando a Dios. El justo cae 7 veces, pero siempre se levanta, dice el proverbio. Y hermanos, alguien dijo que la fidelidad a Dios no se mide en años, se mide en décadas. Y por la gracia de Dios, les quiero animar a que podamos quedarnos en el camino de Dios por décadas. No sé cuántos años llevas en los caminos de Dios, pero le puedes pedir: Dios, ayúdame a ser persistente en el camino de Dios para que esté 1 década en tus caminos. Y si ya cumplió 1 década, que vaya 2 décadas, 3 décadas. Conozco un varón de Dios
que él oraba por 5 décadas de servicio a Dios. Y hermanos, le quiero animar a que usted y yo aprendamos a ser persistentes. No nos dejamos vencer tan fácilmente en nuestra vida espiritual, sino que sigamos adelante, que nos levantemos. A lo mejor estoy hablándole a alguien que ya dejó de ir a la iglesia, o a alguien que ya dejó de leer la Biblia, o a alguien que está amargado en su corazón por las heridas del pasado. Hermano, yo te quiero animar a que te levantes, que con la ayuda del Señor y con su gracia te levantes y sigas adelante persistiendo en la fe, perseverando en la fe, hermano y hermana. Ahora, lamentablemente hay algo negativo de la vida de Uzías. Dios bendijo esa perseverancia, Dios prosperó a este hombre. Pero adivinen qué le pasó al rey Uzías. Uzías empezó a enaltecerse y terminó siendo castigado con lepra. Es el único rey leproso. Y hermanos, la persistencia le dio a Uzías el ser poderoso, pero lamentablemente la fama se le subió. El poder se le subió, la bendición se le subió. Y entonces, hermano, tan arrogante fue que él quiso ofrecer incienso en el altar, lo que solo los sacerdotes podían hacer o debían hacer. Pero al intentarlo, Dios le marca con una lepra. Y hermanos, cuán importante es para los cristianos no perder el suelo. Es posible que seamos creyentes bendecidos o que tenemos dinero o que tenemos una bonita familia o tal vez Dios nos ha dado conocimiento de su palabra o madurez o un buen servicio a Dios. Pero ten cuidado, hermano, porque en medio de tanta bendición podemos dejar el suelo y podemos dejar entrar orgullo en nuestro corazón y sentirnos mejores que los que tienen una familia destruida, o sentirnos mejores que los que tienen menos dinero, o sentirnos mejores que los que no sirven tanto como nosotros. Y podemos dejar de lado y olvidar que todo lo que somos y todo lo que tenemos es por la gracia de Dios realmente. Entonces yo les quiero animar, hermanos, a los que hemos sido bendecidos con alguna situación, que no perdamos el suelo como Uzías lo hizo, sino que recuerde que todo lo que somos y todo lo que tenemos es por la gracia del Señor, hermanos. Veamos el sexto rey, hermanos. El sexto rey es Jotam. Jotam era un rey preparado. Capítulo 27 de Segundo de Crónicas habla de Jotam. Y qué bonito este capítulo breve de 9 versículos. Es muy breve la descripción de Jotam, pero es una buena descripción. No importa qué tanto se dice de nosotros mientras se diga algo bueno. No importa qué tanto hagamos, mientras que hagamos, lo hagamos bien para Dios. Vean lo que dice el capítulo 27. De 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Uzías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Hermanos, Jotam nos enseña que el éxito viene en parte por la preparación que tenemos. Jotam se preparó para andar con Dios. Vean el versículo 6. El versículo 6, digamos, es uno de los más preciosos epitafios que podría tener un cristiano. Dice la Biblia: así que Jotam se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Hermano, mucho depende de qué tanto te preparas espiritualmente para vencer las tentaciones. En la vida espiritual, prepararte es muy importante. Puedes tú llegar a la iglesia, pero sin un corazón preparado. Puedes leer tu Biblia, pero sin tener una mente preparada. Puedes hacer muchas cosas para Dios sin la preparación adecuada. Todas las cosas de calidad en la vida tienen preparación, tienen mucho tiempo de preparación detrás. Y hermanos, si tú y yo queremos tener una vida madura, una vida fuerte, necesitamos preparación, preparar nuestra actitud, preparar nuestra agenda, preparar nuestro tiempo con Dios. A veces no nos damos cuenta que los creyentes bien preparados son los que reciben las crisis y las pruebas y tienen victoria sobre ellas. Hermanos, para tener victoria sobre una crisis, el secreto está haber estado preparado antes de entrar en la crisis. Los creyentes que oran, que alaban, que meditan las escrituras diario, que ofrendan, que sirven, están preparados para cuando venga un ataque puedan ellos pasarlo victoriosamente. Pero cuando una vida está débil en estas áreas, en su vida espiritual, y viene una prueba, hermanos, esa prueba se convierte en el golpe fulminante de nuestra fe. Y a veces no es la crisis la que tumba a un cristiano, es la debilidad espiritual que ya traía desde tiempo atrás, que solamente la crisis fue el golpe final.
Y hermanos, lo que quiero decirle a través de la vida de Jotam es que si tú te preparas hoy, vas a poder enfrentar las pruebas del mañana. Prepárate hoy para enfrentar las pruebas del mañana. El séptimo rey es una de las más preciosas biografías de toda la Biblia, el rey Ezequías, hermanos. Fue un gran líder Ezequías. Mientras que Jotam fue un rey preparado, Ezequías fue un gran líder. Capítulo 29 de nuestro libro de Crónicas, segundo de Crónicas 29:1 dice: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Hermanos, este personaje es un gran rey. Vivió en los tiempos de Isaías, Miqueas, Amós y Oseas. Fue un gran rey espiritual, hermanos. Y como líder, Ezequías fue usado para traer un gran avivamiento espiritual sobre Judá. Si ustedes leyeran su biografía, ustedes ven cómo Ezequías fue usado por Dios para que se celebrara la Pascua. Luego para que se celebrara la fiesta de los panes sin levadura, que era una fiesta judía espiritual. Y luego animó a los judíos a apartar el diezmo y a ofrendar al Señor, que ya se había dejado de hacer. Entonces, hermanos, a diferencia del rey Amasías, que hacía lo correcto sin corazón, ahora yo veo aquí a Ezequías que hacía todas las cosas como un líder espiritual y las hacía de todo corazón. Vean lo que dice el capítulo 31:21. Y es un contraste con la vida del rey Amasías. Vean lo que dice el 31:21. Dice acerca del rey Ezequías: en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Hermanos, yo veo aquí a Ezequías, un hombre imperfecto, pero un hombre que vertió todo su corazón en el Señor. Y hermanos, yo quiero animarle que usted y yo tal vez tengamos muchas carencias, o tal vez no podemos tener todos los dones o todas las fortalezas, tal vez tenemos muchas debilidades, pero hermanos, que no se deba de decir de nosotros que nos falta corazón. Yo le quiero animar que si algo se pueda decir de nosotros es que hacemos las cosas para Dios de todo corazón. Y además, como rey Ezequías, enfrentó sus luchas agarrado fuertemente de Dios. Enfrentó al rey de Asiria confiado y apoyándose en Dios en toda oración. Y también enfrentó sus enfermedades agarrado de Dios y le fueron añadidos 15 años. Y de esto habla el rey en su historia, y también Isaías mismo, capítulos del 36 al 39, habla de cómo Ezequías enfrentó la enfermedad con fe y cómo Dios le añadió 15 años más. Ahora, hermanos, veamos el último rey. Este último rey bueno de Judá es el rey Josías. Capítulo 34, vayamos brevemente ahí, capítulo 34, y veamos, hermanos, una última lección acerca del rey Josías. Yo le titulé al rey Josías un corazón tierno para la palabra de Dios. Capítulo 34, versículo 1, se habla de Josías diciendo: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Hermanos, este rey Josías fue bisnieto de Ezequías. Tuvo un padre y un abuelo perversos, pero Josías enterneció su corazón ante la Biblia. Y la característica más preciosa de este rey fue su corazón tierno para la Biblia. Si ustedes leyeran su historia, verían cómo la historia cuenta que Josías mandó a reparar el templo. Y estaban juntando el dinero, juntando todo para la obra de la reparación. Y en este proceso encontraron abandonado y polvoso el libro de la ley de Dios. Y los sacerdotes y los escribas traen ese libro a la presencia del rey Josías, y al leerle el escriba la Biblia al rey, dice la Biblia que el corazón de Josías se conmovió, se enterneció. En otras palabras, sus oídos y su corazón eran tiernos y sensibles a la palabra de Dios. Hermanos, es muy importante cuál es nuestra actitud ante la palabra de Dios. Escuchen el paralelo en el libro de Reyes, segundo de Reyes 22:18. Escúchenlo nada más. Saboree lo que dice la Biblia acerca de Josías. Dice la Biblia: mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová,
cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Hermanos, algo muy precioso en la vida de Josías es que al escuchar la palabra de Dios, sus oídos estaban conectados a su corazón, de manera que le afectó leer la palabra de Dios o escucharla. Le afectó a tal grado que se humilló, rasgó sus ropas, lloró por lo que escuchó en la palabra de Dios, hermanos. Y esto nos deja una gran lección, que hermanos debemos de cuidar mucho nuestra reacción ante la palabra de Dios. Muchas veces sin darnos cuenta nos acostumbramos demasiado a la preciosa verdad de la palabra de Dios. Nos acostumbramos demasiado a la viveza y al poder de la palabra de Dios y se nos olvida que es viva y eficaz. Hermanos, muchas veces nos acostumbramos demasiado a la predicación y no la vemos con el privilegio que deberíamos de verla. Hermano, ¿cómo reaccionas al escuchar una predicación? ¿Lo haces con dureza o con ternura de corazón? ¿Cómo termina tu corazón al leer tu Biblia? Espero que la estés leyendo en este tiempo de cuarentena, te animo a hacerlo. Pero cuando tú la lees, ¿cómo termina tu corazón? ¿Cierras la pasta y te vas rápido a tus tareas? ¿O terminas impactado porque tu corazón y tu mente estuvieron cautivados por la palabra de Dios y queda en tu mente, queda en tu corazón, queda en tus pensamientos durante gran parte del día y realmente es tu delicia la palabra de Dios? ¿O la cierras y ni siquiera te acuerdas que acabas de leer hace unos segundos? Es muy importante la reacción que tiene un cristiano ante la palabra de Dios, hermanos. Porque mucho depende de cuál es nuestra actitud ante la Biblia. Y mucho se habla de nuestra propia vida espiritual. Y por eso podemos ver que el rey Josías fue un gran rey porque tuvo un corazón tierno para la palabra de Dios. Hermanos, la próxima vez que usted lea el libro de Crónicas, primero y segundo de Crónicas, recuerde que hace a un lado mucho la historia, hace a un lado el reino del norte y se enfoca en los reyes de Judá, especialmente en la vida de estos 8 reyes buenos. Ya los vimos: Asa, Josafat, Amasías, Joás, Jotam, Usías, Ezequías y Josías. Y hermano, yo le quiero animar a que sea sensible a la palabra de Dios. Yo sé que hubieron varias lecciones, de muchas áreas manejamos diferentes áreas en la vida. No se trató de un solo tema, pero yo quiero animarle al cerrar este mensaje a que usted pueda, con la ayuda del Espíritu Santo, pensar cuál fue mi personaje favorito, cuál fue mi rey favorito de estos 8. Y que se pregunte cuál es la lección que más va de acuerdo a mi vida en este momento. ¿Cuál es esa lección, ese rey favorito que Dios te está dirigiendo para que tú puedas tomarlo en serio y que puedas tomar decisiones en tu vida espiritual? Yo te quiero animar a que tú pienses y que sepas en tu corazón cuáles son esas lecciones que vimos en esta tarde que iban especialmente para ti. Solamente el Espíritu Santo te puede ayudar. Y vamos a terminar con una oración y te animo a terminar un momento en meditación y en tomar decisiones con la ayuda de su Espíritu. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra y de ver varias lecciones en diferentes aspectos de nuestra vida espiritual. Te ruego que ahora con la ayuda de tu Espíritu Santo nos ayudes y nos guíes para saber qué decisiones o qué lecciones debemos tomar muy a pecho y abrazarlas de manera particular en nuestra vida. Quédate con nosotros durante este tiempo de contingencia por el coronavirus. Protege a nuestras familias y bendícenos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga mucho y recuerden estar viendo los demás mensajes tanto de niños como de la iglesia en YouTube y en Facebook. Dios les bendiga.